Vamos a continuar ahora con otro tema realmente interesante, como es el acceso a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos en España. Una realidad a la que se enfrentan los millones de personas que sufren una enfermedad rara o ultra rara en nuestro país. Así que, para hablar de este tema, ha aceptado nuestra invitación, y para nosotros es un honor, la directora de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, doña Marian Corral. Gracias, Beatriz, y gracias, por supuesto, a la invitación de la Asociación Conquistando Escalones, a Abraham, por supuesto, que hace ya muchísimos meses que hablamos y, sin lugar a duda, y sin mirar el calendario, la respuesta fue sí, era un honor estar aquí, y también a todo el equipo que está detrás de la asociación, a Sheila, a Beatriz, a Inés, a toda la gente que hace posible que este congreso se esté celebrando hoy en Vila-real, y, por supuesto, también a los patrocinadores sin los que no hubiese sido posible. Mi perfil no es clínico. Como bien ha explicado Beatriz, trabajo en la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos. Y sí que me gustaría dar algunas pinceladas, que fuese una charla un tanto divulgativa, aprovechando además que tenemos una gran representación de colegios de institutos hoy aquí, para que por lo menos nos vayamos hoy, teniendo en cuenta que es viernes y la hora que es, pues algunos conceptos más claros, o por lo menos que nos suenen más familiares. Porque yo creo que lo primero que hay que explicar es qué es la Asociación. La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos se creó hace 12 años aproximadamente. Fue una iniciativa de 3 compañías farmacéuticas. Hoy en día somos unas poquitas más, somos 25. Este es el primer mensaje que quiero trasladar hoy, porque desde luego es un mensaje para la esperanza y para rebatir a aquellas personas o aquellos medios de comunicación que se empeñan a decir que no hay interés por parte de la industria farmacéutica en investigar las enfermedades raras. Está claro que el crecimiento de Aelmu en estos poquitos años podría ser un ejemplo. Y aquí os he traído un poquito, quién somos, como os decía. La asociación agrupa a esas 25 compañías farmacéuticas que se unen con un claro compromiso, que es el de investigar y desarrollar fármacos para que lleguen a los pacientes con algún tipo de patología huérfana o ultrahuérfana. ¿Y qué hacemos? Pues colaboramos con las organizaciones, formamos, informamos, damos visibilidad a temas de acceso, ensayos clínicos, y también, por supuesto, yo creo que es fundamental sumar esfuerzos con todas las partes implicadas y responsables de que el acceso, por ejemplo, se agilice en España, para que cuanto antes estos fármacos, que tardan muchos años en desarrollarse, como nos han explicado muy bien a lo largo de la mañana, lleguen cuanto antes a los pacientes. Permitidme aclarar, porque no sé si tenéis mucho conocimiento de este tema, pero por lo menos para aterrizar el concepto, ya que vamos a hablar de en esta exposición de medicamentos huérfanos y enfermedades raras, recordaros, para que no lo sepáis, que una enfermedad rara se considera cuando afecta a un número muy, muy pequeño de pacientes. En Europa se delimita que es una enfermedad rara cuando afecta a 5 de cada 10.000 habitantes. ¿Cuántas personas están afectadas por enfermedades raras? Pues muchas, aunque son enfermedades minoritarias. En España, por ejemplo, se calcula que hay 3 millones de personas afectadas. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas enfermedades raras y, por tanto, la suma de todos los pacientes con esas enfermedades raras son lo que llevan a los 3 millones de personas. Se calcula que hay más de 6.000 enfermedades raras. No se sabe incluso el número exacto a día de hoy de enfermedades raras. Lo que sí está claro es que muchas de ellas, el 80%, son de origen genético. Además, otro dato importante con el que me gustaría que os quedaseis hoy, aunque hay muchos porcentajes en mi presentación, pero este es importante también, solo un 5% tienen tratamiento. Es decir, el 95% de las enfermedades raras todavía no cuenta con un tratamiento para su enfermedad. Y también muy importante el tema del diagnóstico. Es clave detectar y poner nombre a la enfermedad cuanto antes, principal obviamente por el paciente, por las familias, pero también para que puedan tener el tratamiento cuanto antes. La media actualmente, según los datos que facilita la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, la media se sitúa actualmente en 4 años de espera hasta conseguir un diagnóstico. El 20% de los casos ha superado más de 10 años de espera para conseguir un diagnóstico.
Y también otro concepto que quería traeros hoy aquí es, y me gustaría, porque cuando han dicho la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos, estoy convencida, otras veces levanto la mano, pero hoy me voy a atrever a no levantarla porque la mayoría me pregunta, ¿y qué es un medicamento huérfano? Bueno, pues es una, vamos a llamarlo así, una etiqueta que se pone desde la Unión Europea a un conjunto de medicamentos. En concreto, esos medicamentos tienen que estar destinados a una enfermedad rara, de lo de la prevalencia que coincide con las enfermedades raras. Además, tiene que ser para una enfermedad que pone en riesgo, es muy debilitante o es una condición crónica y grave. Esto es importante porque luego, al final, en temas de legislación y en temas de acceso, es una cosa que se recuerda y siempre se pone encima de la mesa. Y además, para que sea un medicamento huérfano, no tiene que haber ningún otro método de diagnóstico o de tratamiento autorizado ya. Y si lo hay, este nuevo medicamento huérfano tiene que demostrar un beneficio mayor del producto que está autorizado. Bueno, aquí os he traído un poco el esquema, pero bueno, como estamos un poquito mal de tiempo y ya me han dicho que tengo que acortar un poco mi presentación, sí que os dejo una referencia muy importante, una guía muy sencillita, pero muy interesante, que ha publicado el CIBER, y es la guía rápida para investigadores para entender cómo se desarrolla un medicamento huérfano. El tema de desarrollar un medicamento huérfano no, es muy complejo, lo han estado explicando muy bien esta mañana, pero si nos centramos en concreto en los medicamentos huérfanos, es aún más complejo. ¿Por qué? Porque al final estos tratamientos están destinados para enfermedades que ya tienen una complejidad muy alta biológica. Aparte, es una enfermedad que en sí misma es muy, muy heterogénea. Las compañías o los investigadores tienen un nulo o muy poco conocimiento sobre ella y tienen que dedicar muchísimo tiempo a conocerla. Se necesita, que también lo han comentado esta mañana aquí, una alta inversión para hacer las investigaciones y desarrollar este tipo de fármacos, y además hay que ser muy consciente del éxito limitado que suelen tener este tipo de investigaciones. De hecho, os traía una referencia que se calcula de que de cada 10.000 moléculas solo uno llega a los pacientes. También es importante otro tipo de barreras, como son las burocráticas, también las barreras éticas. Es importante tener en cuenta que las enfermedades raras se suelen diagnosticar en edades muy tempranas en niños, de ahí esas cuestiones éticas y esa complejidad. El diagnóstico, como os he dicho, es también muy complejo. Y hay otra parte muy importante que no porque esté en la lista es menos importante, pero sí hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de enfermedades raras, es que esa N de pacientes es muy pequeña, y eso hace que sea muy complicado el diagnóstico, pero sobre todo probar la evidencia clínica cuando desde las agencias evaluadoras se pide mucha evidencia. Realmente hay enfermedades raras, como hemos dicho y hemos puesto la prevalencia, pero también muchas son ultra raras, y a lo mejor hay en España 3 pacientes. Algunas cositas que también quería comentaros con vosotros también para que veáis un poco la evolución y sobre todo esta tendencia. Quizás soy una persona positiva, pero me gusta pensarlo así, y he traído datos que nos alientan a ser positivos y optimistas en el contexto de las enfermedades raras y la investigación. Desde AELMU tenéis todos los informes en la web. Hay un informe de ensayos clínicos que este último año, cuando hemos cerrado el año 2022, lo hemos publicado en mayo de 2023, el informe de ensayos clínicos. Tenemos que decir que uno de los indicadores que más nos gustó es ver el del 25% de los ensayos clínicos, porque significa que 1 de cada 4 ensayos que se autorizan en España está destinado para investigar un tipo de enfermedad rara. Y si lo comparamos con el del año anterior, con el de 2021, tenemos que decir que ha habido un crecimiento en 2 puntos porcentuales, algo que a simple vista parece que no, pero es maravilloso. En los últimos 20 años se han incrementado más del 88% las investigaciones. Están en desarrollo más de 700 medicamentos huérfanos. Hay más de 200 empresas centradas en la investigación de este tipo de fármacos. Una cuarta parte de las aprobaciones que se han hecho en la EMA de medicamentos son medicamentos huérfanos. La investigación de medicamentos se ha multiplicado un 23, y hay más de 7 personas en Europa que ya se han beneficiado de estos medicamentos huérfanos. Ensayos clínicos, pasando un poquito por encima, pero recordando 4 cositas importantes. Como os decía, el 25% de los ensayos clínicos que se autorizaron en España en 2022 fueron para ensayos clínicos. Aumentaron, para enfermedades raras, aumentaron un 3% la participación de los pacientes. Y luego también es importante destacar quién pone en marcha estos ensayos clínicos, quiénes son los promotores. Bueno, pues el 97% de los ensayos clínicos que se ponen en marcha en España para enfermedades raras vienen de la industria farmacéutica.
Si nos remontamos y hacemos una comparación o un acumulado de los últimos 5 años, también los datos son muy buenos. Han subido el 41% los ensayos clínicos, han aumentado un 32% la participación de los pacientes y bueno, y aquí os he traído un listado por comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana ha participado en estos últimos 5 años en 407 ensayos clínicos para enfermedades raras. En cuanto al acceso, también os he traído algunos datos, hay muchos, pero vamos a centrar un poquito en la parte un poco más sencilla, sin entrar un poco en detalles más técnicos, pero para que sepáis, cuando un medicamento tiene que recorrer un camino bastante amplio desde que obtiene la designación de huérfano hasta que llega al paciente. Un camino que muchas veces puede suponer entre una media de 12, 13 años. Una vez que se ha probado la evidencia, la calidad y la seguridad de un fármaco, la Unión Europea autoriza la comercialización de ese fármaco. Es una autorización que vale para todos los países de la Unión, pero no se financia, no se decide el tema del precio. Una vez que se autoriza los medicamentos, tienen que ir uno a uno a todos los países de la Unión. En este caso, si nos centramos en los medicamentos huérfanos y en España, tenemos que decir que actualmente en Europa tiene la autorización de comercialización 148 fármacos, ¿vale?, de los cuales 126 ya han llegado a España, y de esos 77 están financiados por el Sistema Nacional de Salud. De esos 77, también es importante recordar que el 49% están financiados parcialmente. Es decir, no todas las indicaciones para las que está aprobado este fármaco están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Aparte, en ese camino hay que tener en cuenta que después cada uno de los fármacos tiene que llegar o pasar las barreras burocráticas que tienen cada una de las comunidades autónomas, y tampoco es un camino fácil ni breve. De hecho, hablando del tiempo, que es un factor o un indicador que nos preocupa muchísimo, os he traído la media de los últimos años en la aprobación de fármacos. ¿Cuánto tardaron en aprobarse de media los fármacos en el 2020, 21, 22 y 23? Es verdad que si comparamos los 33 meses del año de la pandemia a los 26 que tenemos actualmente, pues hemos mejorado mucho. Pero de la misma manera tenemos que decir que 2 años de espera para la autorización de un fármaco, para su financiación en el Sistema Nacional de Salud, nos parece ampliamente mejorable, por poner un calificativo que nadie se ofenda. Y es un calificativo que ojalá pronto podamos cambiar, dar la vuelta, pero desde luego si lo hacemos y lo conseguimos va a ser porque todas las partes implicadas, administración, industria, investigadores, estemos remando para el mismo lado y estemos todos en el mismo barco. También os traía aquí simplemente con pinceladas, ya que hay 77 medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, también hay que recordar que hay otros 49 que quieren ser financiados por el Sistema Nacional de Salud, cuya autorización y, por tanto, su calidad, eficacia y seguridad ya ha sido probada en la EMA, pero que, sin embargo, no se han incluido en el Sistema Nacional de Salud todavía, 28 de los cuales ya han recibido al menos una resolución negativa de financiación. Y luego también otro dato importante es la llegada de este tipo de fármacos. Si decíamos que había 148, pero 126 solo han llegado a España, tenemos un gap ahí de 22 medicamentos huérfanos con fecha actualizada 31 de agosto del 2023 que todavía no han llegado a España. ¿Por qué no han llegado a España? Es una decisión puramente de la compañía. Las compañías libremente eligen si vienen o no a España. Desde mi opinión personal y desde la asociación creemos que los tiempos de espera o no tener un procedimiento claro para la evaluación de un fármaco huérfano y su financiación, y las trabas burocráticas también que hay en las comunidades autónomas, puede hacer que se desincentive esta llegada de fármacos. Las terapias avanzadas, que creo que en las mesas posteriores también van a hablar de ellas, es importante, son los tratamientos más innovadores que actualmente hay en el mercado. Hay 15 ya autorizadas, pero hay otras muchas que van a venir en los próximos años. De esas 15, 14 ya están en España y 5 están financiadas por el Sistema Nacional de Salud. Desde el 2021 no se financia ninguna terapia avanzada, no se incluye. Rápidamente, también para no aburriros con datos, ya que estábamos hablando de ese camino del medicamento huérfano desde que obtiene la autorización huérfana hasta que llega a un hospital y lo recibe un paciente, no nos podemos olvidar de la legislación. Es verdad que la investigación no va tan rápido y no puede ir tan rápido como queremos, pero hay otro factor también muy importante que no ayuda en el retraso para la obtención de un fármaco y es la legislación.
De hecho, os tengo que decir que el reglamento por el que se rigen los medicamentos huérfanos es un reglamento que se desarrolló en 1999, se publicó en el año 2000. Estamos en el 2023, han pasado 23 años y actualmente está en revisión. Entonces, bueno, yo creo que en estos 23 años las cosas han cambiado mucho y ahora mismo la Unión Europea se encuentra inmersa en un cambio de la estrategia farmacéutica donde hay un apartado concreto para la actualización de los medicamentos huérfanos y favorecer a que estos medicamentos lleguen cuanto antes a cada uno de los países miembros. Por eso os ponía este reglamento. Os he puesto el plazo de 8 de noviembre para que sepáis que la reforma de la Estrategia Farmacéutica Europea está en revisión y que hay una consulta pública abierta, que asociaciones, la población civil, las compañías farmacéuticas, las administraciones pueden hacer consultas sobre ese texto que ha publicado la Unión Europea y que el plazo vence el 8 de noviembre. Así que os animo, si queréis, luego yo tengo el link por ahí a mano, por si queréis hacer alguna aportación a la Unión Europea. Pero también, si nos bajamos a España, estamos en un momento vital, muy importante y esperanzador. Hay mucha legislación abierta, se ha paralizado un poco con el adelanto de las elecciones y todavía está un poquito parado por el tema de la formación de gobierno, pero sobre la mesa hay muchos planes que podrían afectar a los medicamentos huérfanos. El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que ese, aunque está el Gobierno en funciones, sí ha salido y hace 2 días acabó el plazo para hacer aportaciones. Dentro de ese Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias hay evaluación para fármacos y desde la asociación lo que pedimos es que se aproveche para que haya una evaluación específica para medicamentos huérfanos que agilice este acceso que estamos reclamando. También está abierto y se publicó una consulta pública de la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Hay también otro decreto encima de la mesa, como anunció el Gobierno en su plan normativo de financiación y fijación de precios de los medicamentos. Y aunque no están en el plan, se quedó sobre la mesa y en el Congreso, por fin, la aprobación de la Ley de Equidad y Universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que una de las cosas que desde AELMUS se ha pedido es que ayude a las comunidades autónomas en este movimiento de pacientes para que les ayuden a la compensación de los gastos que pueden suponer los tratamientos y los desplazamientos. Y también, por supuesto, un Real Decreto que se abrió a consulta pública a final del 2020 y seguimos todavía a la espera, y era que ese cambio en el Real Decreto por el que se regulan el acceso a los medicamentos en situaciones especiales. Por tanto, estamos en un momento histórico, no solo en Europa, sino en España, un momento en el que vamos a construir legislativamente qué va a suceder con los tratamientos y el acceso para los medicamentos huérfanos para los próximos 20 años. De aquí que desde la asociación creemos firmemente que para conseguir este cambio realmente necesitamos implicación, necesitamos compromiso, necesitamos colaboración y un trabajo conjunto de todas las partes implicadas, insisto, la Administración, tanto nacional como regional, la industria farmacéutica con todas las empresas, hay empresas muy pequeñas, biotech, startup, pero también hay otras empresas mucho más fuertes, mucho más grandes, todas ellas tienen que trabajar y remar en el mismo sentido. Importantísimo el papel de los clínicos, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, en fin, un compromiso y una implicación que estamos seguros que podría dar fruto y podría ayudar a asegurar la equidad para los pacientes en ese acceso, pero también en el diagnóstico. Hay una parte que por falta de tiempo no he comentado, pero también es súper importante, el tema del cribado neonatal por el que se diagnostican muchísimas de las enfermedades raras. Solo una simple pincelada, es muy diferente el cribado neonatal que se hace en función de las comunidades autónomas donde el bebé nazca. Estamos hablando que hay comunidades donde se criban y se pueden detectar prematuramente o anticipadamente 40 enfermedades raras, como puede ser en Murcia y en Andalucía, y hay otras comunidades, como puede ser el País Vasco, donde solo se criban 13, a modo de ejemplo. Hay una desigualdad tremenda entre comunidades autónomas y también dificulta ese acceso a los tratamientos, teniendo en cuenta que es vital que cuanto antes se detecte una enfermedad, antes puede recibir el tratamiento y también el tratamiento puede hacer los efectos porque los tratamientos están pensados para una fase determinada de la enfermedad. Todo el retraso que lleve en la aprobación de un fármaco y de acceso a él dificultará la mejora del paciente. Por tanto, consideramos que necesitamos un proceso ágil y claro que ayude en esa evaluación y financiación que permita reducir los plazos de espera.
Por supuesto, tenemos que contar con la certidumbre y el consenso de las evaluaciones y, por supuesto, también desincentivizar, que quizás lo último que he puesto ahí, pero también es importante. Es muy frustrante y lo he escuchado muchas veces desde las asociaciones de pacientes cuando nos hablan de otros tratamientos que están en Europa y en España no. Y las preguntas también se las hacen a las compañías farmacéuticas. ¿Por qué no llegan? Pues precisamente tendríamos que hacer ese análisis de ¿es el contexto que tenemos actualmente de evaluación y financiación el más ideal para que sea atractivo para que la innovación llegue a España? Está claro que si hay medicamentos, 22 medicamentos que están aprobados en Europa y todavía no han llegado a España, yo creo que tenemos un amplio margen de mejoría y entre todos debemos conseguirlo. Y hasta aquí creo que me ha ajustado el tiempo. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, a ver, si por los aplausos, ¿alguna pregunta? Yo no, eso es porque no me he ¿eh? entretenido. Estaba amenazada por Beatriz, me ha dicho, si tardas más de 15 minutos, no. Nada. Yo creo que los aplausos es porque se quieren ir. Se quieren ir, vale. Pues nada, Marian, ¿no hay ninguna pregunta entre el público? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga.